Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. En el momento en el que tú me estés viendo, te deseo lo mejor. Hoy quiero hablar de un tema sumamente interesante. El tema del que quiero hablar hoy es acerca de eliminemos las suposiciones ahora. Y bueno, ¿qué son las suposiciones? Las suposiciones son creencias, ideas o pensamientos que no están fundamentados en la verdad. O sea, en este caso solamente son como imaginaciones, como ideas vagas que pueden llegar a nuestra mente cuando, no sé, cuando estábamos hablando con alguien o cuando tendemos a pensar qué es lo que vamos a hacer al siguiente día y empezamos a hacer suposiciones. Por ejemplo, en el carro íbamos y nos dirigimos a un lugar, pues aquí empieza la suposición, que es, puede que haya mucho tráfico, puede que esté muy despejado. En este caso, la única manera de fundamentar esta suposición es aclarándola. ¿Y cómo es? Pues conociendo el camino. En este caso de eso se trata. Por ejemplo, también cuando estamos hablando por mensaje con una persona y entonces no nos contesta una persona, empezamos a suponer y todo eso solamente son ideas, son cosas que no son reales. O por ejemplo, estamos hablando con una persona y vemos que se distrae, ¿no? Entonces ya hacemos una suposición, ¿no? De, ay, está pensando en otra cosa, no me está poniendo atención. Pero la idea es esto, es aclarar, es preguntar, oye, ¿por qué? Oye, ¿qué pasó? Este, ¿Te parece si nos vemos en otro momento? Como que esas cosas se podría decir que son lo que nos van a hacer que nosotros estemos más tranquilos, o en este caso que las cosas que realicemos las hagamos con firmeza, o en este caso saber lo que estamos haciendo, porque ya no estamos dudando, porque esto se podría aclarar de esta manera: todo lo que hagamos vamos a terminar pensando que no es lo correcto, que estamos fallando, que estamos cometiendo muchos errores, pero en sí solamente son suposiciones. Pero cuando de verdad lo hacemos y nos damos cuenta de los resultados, entonces aquí estamos hablando de que ya se están aclarando, las cosas se ven mucho más claras. Es como por ejemplo el agua. Cuando el agua se está moviendo, pues obviamente que no se va a ver nada del reflejo como si fuera un espejo. Pero cuando el agua se calma, entonces ya podemos verlo de una mucho mejor manera. Porque todo el tiempo nuestra mente está suponiendo muchas cosas, el clima, si ve una nube, no sé, muy blanca y ve que se aproxima hasta acá, puede ser una suposición de, ay, va a llover, ¿no? Y cuando la realidad es que, pues, una nube que se vea como un poco gris es la que va a llover, ¿no? Y tendemos a hacer como esas suposiciones, o podemos tender a decir, esta nube va a venir hacia acá, ¿no? Y ni siquiera lo sabemos. Lo único que tenemos que hacer es, obviamente, esperar ese momento, el momento adecuado, el momento indicado, y preguntar, o sea, aclarar cualquier especie de duda, cualquier cuestión que esté pasando por nuestra mente, para así también no llegar a tal punto de sobrepensar, de estar pensando constantemente en una idea, en algo, y realmente pues las suposiciones, en este caso que las tomamos como verdaderas, pueden ser peligrosas porque podemos dar por sentado que probablemente en una pareja la otra persona le está siendo infiel a la otra, cuando no le contestó, cuando solamente se tardó 5 minutos, como esas cosas, ¿no? Tender como a exagerar las cosas. Siento que pues eso ya es un extremo.
siempre es importante el equilibrio en todo lo que hagamos, en nuestros pensamientos, darnos un respiro y, y aprender cómo a observar esos momentos cuando nuestra mente está haciendo suposiciones del clima, de las personas, del tráfico, alimentación, ejercicio, cualquier cosa que nuestra mente nos quiera llevar. Hay que observar y hay que saber que solamente son suposiciones. Hay que aceptar que esas cosas pues van a estar sucediendo constantemente, tanto en el exterior, ¿no? Al ver que otras personas están haciendo distintas actividades y si no preguntamos por qué las hacen o cuál es la razón, cuál es la intención de hacerla, entonces ya aclaramos eso. Pero si solamente lo observamos y suponemos, está haciendo esto, pues probablemente por el clima, ¿no? Probablemente por la cultura, probablemente por, no sé, sea un trabajo de la escuela. Entonces, todas esas cosas empiezan como a envolver la, la verdad, o en este caso, lo que realmente es, lo que realmente está pasando. Entonces todas esas suposiciones pues terminan siendo falsas. O sea, cuando ya nos damos a la tarea de no permitir o no dejar pasar cualquier suposición, cualquier pensamiento que llegue, entonces ya aquí existe como un autocontrol, un autodominio, porque también las suposiciones nos pueden llevar a una emoción. Por ejemplo, hasta de un comentario. Eh, de un comentario positivo, entonces suponemos, ¿no? Suponemos que fue sarcástico, que fue burla, entonces ese tipo de cosas pues solamente son suposiciones, solamente es como posponer, ¿no? Lo que realmente está sucediendo, lo que realmente está pasando. Entonces yo pienso que lo fundamental y lo principal es eso, es hablarlo, es dialogarlo, es llevarlo a el nivel lo más claro posible. Yo siento que entre más preguntas se hagan, pues se va a llegar a aclarar lo que es la conclusión. Porque si solamente nos basamos en las puras suposiciones y tomamos una decisión en base a eso y todo el tiempo estamos llevándonos en creencias, en ideas, pues todo esto nos va a llevar a equivocarnos o a fracasar más. Pero cuando realmente aclaramos las dudas, sabemos por qué tomamos esa decisión, entonces ya es mucho más palpable, o en este caso más real. Así es como pues se debería llevar nuestra nuestra manera de ver la vida, ¿no? De que al final termina siendo como una perspectiva del cómo vemos las cosas, del cómo las experimentamos y la interpretación que nosotros le damos, ¿no? Por ejemplo, las cosas que nos pasen como negativas, o retos o cosas muy pesadas, las podemos ver como una oportunidad de aprendizaje. Y las cosas positivas pues las podemos ver como el resultado de lo que hemos hecho. Entonces siento que todo esto suma pues para complementar y para convertirnos en lo que es nuestra mejor versión, en la mejor parte de nosotros mismos. Y también la cuestión pues es de ser disciplinados, de esto siempre me gusta, o sea, en todos mis videos me gusta que lo menciono, que la disciplina es parte fundamental de todo lo que queramos hacer, de todo lo que queramos empezar a realizar, que en este caso si queremos dejar de hacer suposiciones, pues el primer paso es eso, ser disciplinados con observar, con notar cuando no se nos hacen una pregunta o cuando nosotros no preguntamos y solamente suponemos. Entonces esta es la cuestión, no quedarnos ahí e ignorar todo lo demás. Es preguntar, es llegar al fondo del por qué.
Y aquí pues también hasta aprendemos a que no todas las cosas son como tienen que ser. Al final todo tiene una respuesta que puede ser totalmente diferente, pero nunca la escuchamos o nunca la entendimos porque estábamos envueltos, enredados en suposiciones y en suponer que todo está pues como tiene que estar. Que en este caso, cuando nos aferramos, por ejemplo, a estas cuestiones de la culpa o del hacernos las víctimas, pues entonces todo esto pues se basa en suposiciones, ¿no? Porque solamente vamos a suponer que la culpa lo tienen los demás, porque no nos entienden y esta pues solamente es como, son pretextos, es una idea, una creencia, cuando la realidad es que probablemente las otras personas estén ocupados en sus otras cosas que hacer y entonces pues no tienen como ese tiempo. Entonces pues ya es cuestión de organizarse para dedicar un tiempo debido y adecuado. De esto se trata, o sea, de no todo el tiempo estar suponiendo y hacer suposiciones con todo lo que nos pasa. Simplemente es como el vivir nuestro presente, disfrutar nuestra vida, tomando siempre decisiones en base a lo que es correcto, a lo que está bien, a lo que nos nutre, a lo que nos aporta valor, cualquier contenido, libro, video que nos inspire y que nos motive, o alguna persona que nos mueva, que nos inspire, que nos motive. Entonces, esto es lo que nos lleva al siguiente nivel, al siguiente paso, que es ese de dejar atrás pues todo ese contenido que nos absorbe tiempo, que son pues los placeres inmediatos. Y obviamente pues podríamos verlo también como estos pensamientos, estas ideas como placeres inmediatos, ¿no? El de estar pensando, haciendo suposiciones de otras personas. Por ejemplo, que todas las personas, en este caso para una persona que sea muy vanidosa, que siempre están reconociéndome, ¿no? Siempre están pensando en mí. Y entonces pues esta solamente termina siendo una suposición. Y entonces aquí la cosa cambia cuando solamente observamos, llegan esas suposiciones y no darlas por verdad, solamente como ideas que pasan y dejarlas pasar y enfocarnos pues en las actividades que estamos haciendo ahora, en lo que de verdad nos está aportando ahorita. Y ya después llegará su tiempo pues en las que esas suposiciones se van a ir aclarando con el tiempo. Ya no es cosa de que nosotros estemos ahí pensando y pensando, ya después pues hablamos con las personas más cercanas, con sus familiares. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿ocupas algo de mí? Ya pues la persona va a responder, sí, oye, ocupo que, no sé, algún material, algún libro. Entonces ya no es una suposición, ya es una realidad en donde sabemos que la otra persona pues simplemente quería un libro. Y entonces toda, pues podríamos decir que es como una nube, ¿no? De ideas, de pensamientos. Y cuando nos damos cuenta de la realidad, de la verdad, pum, caemos al suelo y obviamente duele más. Porque toda esta cuestión de hacer suposiciones, tanto que nos llevan hasta lo alto o nos llevan hasta lo bajo, depende. Y la idea y la cuestión es de simplemente dejar de hacerlas, dejar de ponerlas en nuestra boca, en nuestras palabras, intentar siempre buscar una respuesta a estas suposiciones, porque al final termina siendo lo mismo, termina siendo como una cadenita de cosas que no están 100% confirmadas. Y la única manera de eso, pues obviamente que es experimentarlas, porque es como suponer la vida de otras personas, el cómo la viven, el cómo la sienten, cuando ni siquiera les hemos preguntado, ni siquiera hemos hablado. Entonces pues terminan siendo todas este tipo de cuestiones que a la larga terminan siendo hábitos
hábitos negativos que nos consumen tiempo, energía y no vamos a salir de ahí. Y la cuestión es esta, en empezar a construir nuevos hábitos productivos, que empecemos a reemplazar eso por algo nuevo. ¿Por qué no ahora preguntar? ¿Por qué no ahora buscar la respuesta? Buscar aclarar la conversación, ¿no? ¿Por qué no investigar más a fondo lo que otra persona, por ejemplo, esté sintiendo, ¿no? ¿Por qué una persona está triste? Entonces ya llegamos a varias conclusiones, ¿no? Puede ser una depresión, puede ser que algo no le agrade. Entonces ya ahí es en donde preguntamos, ya no estamos suponiendo, ¿no? Ahora, ¿por qué una persona está feliz? ¿Por qué una persona está alegre? Porque tomó algo, pues aquí lo que tenemos que hacer es preguntar, ¿por qué? Y ya te va a decir, no, pues es que, no sé, tuvo un examen y le salió bien, pero ya nos quitamos todas esas dudas, todas esas ideas que solamente nos absorben tiempo y si nunca las aclaramos, pues al final termina siendo una pérdida de tiempo. Entonces hay que ser claros, concisos, precisos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque es lo más sagrado, o sea, cuando nuestras emociones se mueven hacia el lado positivo y nos sentimos en bienestar, en una actitud positiva, en sentirnos felices, pues por esta cuestión, porque todo esto ha llevado a un proceso. Se han cambiado esos hábitos tóxicos de pensar en, en cosas falsas, en cosas irreales. Y cuando nos centramos ya en la realidad, cuando nos damos cuenta de que es mucho más fácil, es mucho más fluido como el agua, o sea, el de prestarnos a a este tipo de cosas, que al final todo es para nuestro propio bienestar, para nuestra propia mejora día con día. Todo el tiempo de esto se trata de tomárnoslo en serio. Y ya cuando aprendamos a notar, cuando lleguen esas suposiciones, simplemente aceptar que son suposiciones. Y después, ahora sí preguntar y ya cuando se resuelvan, entonces ya aclaramos esa suposición que nuestra mente hizo en ese momento o ya que ya haya tenido tiempo, ¿no? Porque también puede ser suposiciones del pasado, suposiciones del futuro, y solo son suposiciones y al final las cosas que ya están en el pasado escritas, ya sabemos por qué pasaron, pero las cosas que están en el futuro, pues probablemente no sabemos por qué pasarán, pero todo es en base a lo que hagamos hoy en nuestro presente, o sea, ese es el resultado. Cómo vamos a tomarnos el día de hoy, con qué actitud, con qué clase de pensamientos, con qué clase de palabras, qué clase de relaciones son las que vamos a crear el día de hoy con estas personas. De esto se trata, o sea, de hablar también de estos temas pues con nuestros amigos, familiares y llegar a la conclusión de que al final sí, las suposiciones solamente son una pérdida de tiempo. Pero cuando se aclara y cuando le damos como este seguimiento, este proceso llegamos a una respuesta clara, pues ya sabemos qué decisión tomar, qué camino tomar. Que en este caso de esto se trata, o sea, de intentar, si tenemos miedo a intentar algo nuevo, intentar algún deporte, no solamente es quedarnos en suponer que podría ser bueno, podría ser malo, ¿por qué no intentarlo, hacerlo y darnos cuenta? De esto se trata, o sea, de seguir adelante, de esforzarnos, de ser constantes y de crear este nuevo hábito, de eliminar cualquier cuestión de, pues ya sea de pretextos y también pues de estas cosas, ¿no? De pensar, de malinterpretar las situaciones. Así es que, como conclusión, dejemos de
posponer las cosas, hagámoslas ahora. Tomémonos en serio hoy nuestro presente. Todas esas suposiciones, todas esas cuestiones que nos roban energía, pues ya dejarlas y voltearlas, y solo es cuestión de abandonarlas, de retirarnos de ahí. Por eso es que pues de esto se trata, o sea, de seguir adelante, de enfocarnos en estas cuestiones. Así es que, nuevamente como conclusión, dejemos de hacer suposiciones, dejemos de suponer todo lo que pasa en nuestra vida y tomemos acción. Así es que muchas gracias por mirar mi video. Te deseo lo mejor, que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde. Te invito a que le des like al video, a que lo compartas, también a que escribas en los comentarios qué tal te pareció el video y de qué tema te gustaría que hablara en el próximo video. Así es que pues muchas gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.